de cantidad de contenidos hasta el momento. Entonces piensen que empezamos por carbohidratos, luego pasamos a las proteínas y ahora vamos a pasar a lo que son los lípidos. ¿Okay? Entonces, vamos a referirnos básicamente a lo que son recomendaciones, como pues, lo mismo como su absorción, cómo funciona nuestro organismo, algún tipo de suplementos que se pueden ir utilizando también, y pensar en cómo usarlos adecuadamente durante el ejercicio. O sea, durante el ejercicio los lípidos sí nos pueden servir dependiendo también la intensidad, tipo de deporte, duración del ejercicio que estemos usando. Surgirán preguntas sobre la utilización de grasas poliinsaturadas, grasas saturadas o también la utilización de grupos cetónicos dependiendo de la estrategia de entrenamiento, de alimentación que tengan, pero se van a dar cuenta que al fin y al cabo si suelen tener algún tipo de ventaja, primordialmente van a ser los macronutrientes, muchachos. ¿Okay? Entonces tenemos las funciones, ¿sí? Proporcionar energía de manera concentrada, ¿sí? Principal reserva de energía en el organismo, también suelen ser estructuras a las células, a nivel de función hormonal también, recubrimiento de órganos vitales, mantenimiento de temperatura corporal y absorción de vitaminas como la A, la D, la E y la K. ¿Sí? Y también nos ayudan a lubricar alimentos para que puedan ser trasladados a través del intestino sin mucha dificultad. ¿Listo? Eso es como de lo que vamos a hablar inicialmente a detalle sobre las funciones de los lípidos. Entonces tenemos básicamente que hablar sobre su importancia a nivel nutricional. Entonces ahí podemos encontrar lo que son estos ácidos grasos como los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. ¿Okay? Cada uno de ellos maneja una función distinta, ¿sí? Otras para derivación de producciones hormonales como hormonas estiroideas, ¿sí? Otras para recubrimiento como serían los fosfolípidos a niveles de membrana celular, ¿sí? Y tenemos los triglicéridos como utilización de energía a nivel de las células, ¿sí? De lo que serían esos ácidos grasos libres, lo que yo les he mostrado con anterioridad, lo que serían esos ácidos grasos libres plasma. ¿Okay? Vamos a ver cómo se usan cada uno de estos a niveles generales del cuerpo humano. ¿Listo? Yo tengo que mover más porque se me hace cosito que me voy a la pantalla solita, pero no la regla. ¿Ok? Hay que tener presente, muchachos, que los ácidos grasos aportan mucha más energía que los demás macros, que los carbohidratos y que las proteínas. Ese alimenta más del doble, o sea, 9 kilocalorías, 5 gramos. Entonces, energéticamente son superiores, ¿sí? Pero no nos indica que son de una eficiencia de utilización tan amplia como los otros macronutrientes. Entonces, eso siempre es muy importante tenerlo claro, muchachos. Muy bien. ¿Están copiando o cambio? Listo. Como le decía, en función energética, el contenido calórico es de 9 kilocalorías por gramo, representa una forma compacta de energía, y los lípidos generalmente en forma de triglicéridos constituyen la reserva energética de uso tardío del organismo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de uso tardío? Porque, como les mencionaba al inicio, son más demorados en utilizar, o sea, no tienen una eficiencia energética tan rápida como las principales, los otros macros, inclusive por su tipo de ruta, ¿sí? Si nos remitimos a la bioenergética, recordemos que la glicólisis, la de los pánicos, ¿cierto? Y esa que es completamente de características oxidativas,
Los pasos para llegar a la obtención de energía son mayores, obvio, con mayores resultados de carga energética, pero no de velocidad energética. Entonces, por eso mencionamos que es de uso tardío. ¿Okay? Hay que tener presente que los líquidos no solamente nos sirven para utilización de energía en el momento, sino también para producción o protección de la temperatura corporal, ¿cierto? Entonces, aparte de que uno guarda los ácidos grasos en el organismo, también nos ayudan para esa parte de protección o guardar la temperatura. Por ejemplo, sería muy efectiva para deportistas de invierno, no acá, yo sé que acá está haciendo frío, pero no a cantidades tan extremas como en otros tipos de países, ¿cierto? Por ejemplo, ayer, si no estoy mal, vi que hoy creo que iban a jugar un partido en la MLS a menos 11 grados Celsius, o sea, que es frío, nieve, ¿sí? Y van a jugar varios jugadores que son latinoamericanos. Entonces ahí la estrategia de alimentación es un poco distinta, ¿listo? Por ese tipo de países, ¿ok? Bueno, como les mencionaba por acá, nos ayudan a producir calor, ¿sí? Tenemos la grasa parda, que es la combustión de los líquidos que no produce ATP, y la mayor parte de la energía derivada de la combustión de los triglicéridos se va a destinarlo a la producción calórica necesaria. Entonces tenemos dos tipos de pigmentaciones de la grasa, ¿okay? Lo que sería la grasa blanca y la grasa parda. Como mencionamos, la grasa parda, ¿sí?, no produce como tal energía para la utilización energética del momento, sino que lo usamos más para guardar calor, ¿sí? En los niños y en los adultos también están presentes. Están cercanos a la protección de órganos esenciales, cercanos al eje central o al tronco, ¿sí? También lo podemos encontrar en clavículas, ¿sí? Y lo podemos encontrar en parte del pecho, ¿okay? Eso a niveles subcutáneos, no necesariamente a niveles internos del organismo, ¿sí? Eso con respecto a la grasa parda. Pero la grasa blanca sí es de características de organización energética, la grasa blanca, ¿listo? ¿Qué nos ayuda esto? Y ahí se deriva cuando ya en recesiones de ayuno o en la utilización energética, cuando no doy alta disponibilidad de carbohidratos, o si hablamos de intensidades inferiores al 65% del VO2 máximo, de ahí se va a derivar gran parte de la energía para la utilización energética. ¿Listo? La podemos tener de características circundantes en sangre, los triglicéridos, pero también, si se acaba esa reserva energética, puede utilizarla de ahí, de esa parte de la grasa. ¿Qué sería la oxidación? La lipólisis. ¿Qué pasa? Los deportistas de resistencia, ¿sí?, tienen ese tipo de grasa más disminuida en el cuerpo, ¿sí?, los de resistencia, porque no siempre están trabajando a altas intensidades, ¿sí? Están trabajando a intensidades entre el 65 y 70, donde estamos utilizando tanto grasas como carbohidratos. Entonces la oxidación o la lipólisis está bastante presente, ¿sí? Por ende, no tenemos tantas cantidades de este tipo de grasa. Se esperaría que sí haya grasa parda, pero como se les mencionó, no es de utilización energética, sino de producción de calor, ¿sí? También tiene que ver con características genéticas. Nosotros, no todos los humanos, tenemos la misma cantidad de distribución de grasa y de posicionamiento de grasa parda en el cuerpo humano. También depende de la genética, ¿sí? Ejemplo, yo no creo que tenga mucho de esto porque yo sufro mucho de frío, ¿cierto? Entonces, también hay que ver esa parte, ¿ok? Eso es muy importante para que lo tengan que hacer. Pues has tenido deportistas niños. Vamos a trabajar de pronto un poco sobre, no sé, cómo es la nutrición de un deportista menor de edad, un niño. No como tal no sé, es una de las preguntas que se iba a hacer con respecto al debate, los muy cansaditos, decidí omitirla. Y era la recomendación proteica en niños, en menores de edad. Es importante aclararla porque la mayoría
se podría decir? Entidades deportivas, como por ejemplo ministerios, ligas de natación o institutos deportivos regionales, como sería Interdeportes, por ejemplo, tratan de evitar al máximo la utilización de suplementos en menores de edad, ¿sí? No porque no lo requieren, pero el cuerpo de un menor es completamente diferente al de un mayor, ¿cierto? Y las intensidades de entrenamiento de un menor no suelen ser iguales a las de un adulto mayor. Entonces, como yo decirte, Emma, que exactamente cuántas proteínas le tienes que dar a un niño es difícil, porque justamente por el tema de estudios y cosas no se ha trabajado. ¿De qué les iba a hablar yo? ¿Y de qué les voy a hablar? ¿Sí? Eso es importante, ya no me frío. De eso sí se les va a hablar. Ustedes, si se remiten a docentes de la universidad como el profesor Javier, ¿sí? Él les ha comentado que imagino que a los menores no se les hace bien, ¿sí? No, a no ser que el caso lo requiera, ¿cierto? Específicamente, ¿sí? Yo conozco a un niño, él tiene 12 años, y él entrena patinaje profesional, ¿cierto? Y él entrena aproximadamente unas 5 horas al día. Y entre entrenamientos están entrenamientos de patinaje y también gimnasio. Y por ejemplo, domingos él hace ciclismo y son aproximadamente casi 25 o más kilómetros que recorre. Y así se le entrenamiento de él, pues semanalmente. Entonces, por ejemplo, la recomendación de proteína en el día de él, ¿un adulto así o? Sí, sí puede entrar en cuanto a una persona adulta, pero yo recomendaría lo mismo. No usaría ¿qué? Estrategia nutricional. Usaría FAO o OMS para recomendaciones energéticas. ¿Sí? No usaría una fórmula de estimación, sino FAO o OMS, porque a mí me da la sí, la regla. Usaría la regla, para saber cuánta energía debería consumir este tipo. Dependiendo del entrenamiento que hace. Posteriormente, para la recomendación, volveríamos a lo mismo: gramo por kilogramo de peso, carbohidratos y en proteínas, ¿sí? Y por último, de grasas. ¿Listo? Para poder hacer la recomendación. ¿Qué pasa? ¿No está a favor de que los niños hagan deporte de alta intensidad? Sí, yo sí. Pero eso sí tuvieron que tener bien. Yo fui uno. La alimentación tú querías igual. ¿Ah? La infancia, es que la infancia es relativa, uno puede disfrutarla de diferentes formas. Sí. Entonces, pero a ver, va a ser claro. ¿Qué pasa? Hay deportes que necesariamente sí necesitan que sean muy jóvenes para tener un buen rendimiento deportivo. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería? Fútbol. Puede ser fútbol, puede ser fútbol. Vamos con otro más, o sea, en fútbol no vas a ser campeón mundial a los 15 años, Pero, a los 18 sí. Pero igual sí sabía lo que Ya más del mundo decide, o sea, Pero ese deporte no necesita yo quiero decir eso. tiempo fuera, muchachos. Voy a decir los deportes por sus características. Sí, la milla más de un jugador de fútbol de eso, 16 años, campeón de la, no, 17 campeón de la Eurocopa, muy bueno, pero aún así no es la generalidad, necesita de un equipo para ser campeón también, solito no lo hace, ¿listo? Pero por ejemplo, tenemos gimnasia, campeonas olímpicas a los 14 años, ¿listo? Ya, ahí ya vamos hablando. Natación femenino, no masculino, natación femenino, campeones olímpicos 15 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo de este tipo de atletas, dependiendo de la maduración, va a ser a muy altos niveles que van a ser muy similar al consumo de un adulto, ¿sí? En hombres, encontrar en hombres un atleta menor es difícil, porque por la maduración del hombre siempre implica pasar los 17 años. La mujer, por su parte, sí puede ser desde los 14 años, ya una mujer, pues ya tiene un cuerpo, una mujer adulta, ¿sí? Es diferente. Entonces, si me hablas de infantes, yo te lo haría más con respecto a las mujeres, ¿cierto? Porque también la flexibilidad metabólica todavía está muy bien, el tema de la menstruación, pues, no está tan afectado como una mujer adulta, ¿sí? Depende de la mujer, no estoy diciendo de todas, pero dependiendo entre
mayor se vuelve, más patología puede adquirir, ¿sí? Obviamente no sería lo indicado, pero por eso la mayoría de programas de entrenamiento influyen en el menor de edad, porque digamos que el atleta está al tope del nivel, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que priorizar? Que si el deportista, no decir si es o no del deportista de alto rendimiento, si ya es de alto rendimiento y lo vamos a manejar, procurar de que ese alto rendimiento no se vuelva un complicante de la salud, sino un beneficiante de su salud con la nutrición. Eso es lo único que nosotros podemos hacer, porque ya le va a hacer caso al entrenador y a los papás. A nosotros muy difícilmente nos va a decir, yo voy a cambiar mi vida por eso, ¿no? Porque hay quienes entran en los factores psicosociales, el entrenador y la familia. Y la suplementación, usted la recomienda. La suplementación, dependiendo del tipo de deporte, sí. ¿Desde qué edad? De los 14. Menos de 14 es malo. ¿Ah? Menos de 14 es No malo. es necesario, porque el niño tiene más músculo que los adultos, tiene más masa muscular, completamente, son más ágiles, entonces los niveles de creatina están muy bien, porque da algo más. ¿Sí me van a entender? Recuerden que la creatina está en el músculo, entonces no, vuelvo a lo mismo de lo que hablábamos de los suplementos, o sea, no le veo la estrategia de usarla, porque no le va a generar un beneficio. Por ejemplo, voy a otro ejemplo muy sencillo, a niveles musculares, para que me entiendan. Ustedes cuando eran niños, por lo general, jugaban más o menos por 1, 2 horas y al otro día volvían a jugar por 1 y 2 horas y no se cansaban, o me equivoco, ¿cierto? Se trepaban de un árbol, se caían, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo se recupera un niño de una fractura? Más rápido que un adulto, ¿sí? Pero ahora, que un adulto haga eso día tras día, ¿cierto? La recuperación es más demorada. Entonces, ¿qué pasa? La función metabólica de un menor de edad es más eficiente que la de un adulto. Entonces, no sería producente mandarle ciertos suplementos ante las enfermedades. Al menos los suplementos de rendimiento. ¿Listo? O sea, a un niño no le darías proteína. No, de rendimiento. La proteína es un suplemento de rendimiento. ¿Cuáles no darías? Cafeína, creatina, beta-alanina. Otro rendimiento sería glicerol, tampoco. Otro sería bicarbonato, tampoco. ¿Sí? ¿Cómo puede repercutir la cafeína en un menor? A nivel del sistema nervioso, ¿Qué hace la cafeína? Bueno, no ha llegado a ese tema todavía. Pero la cafeína básicamente es un estimulante del sistema nervioso, ¿sí? Y segundo, inhibe la sensación de fatiga. ¿Okay? Inhibe la sensación de fatiga. Y en teoría, posiblemente promulguen la oxidación de grasas, la cafeína. En un niño que todavía está desarrollando sus factores neurales, podría generarle ansiedad de adulto, estrés, elevada cantidad de cortisol. Entonces, obvio no sería una estrategia positiva, ¿sí? Inclusive en ciclistas que tienen de 16 a 17 años se manda cafeína, pero en mínimas cantidades, menor a la dosis ergogénica, de 100 miligramos, ni siquiera de 200. Por esa razón, porque aún están desarrollando. O sea, la cafeína es para desde los 18 para arriba. Ah, 18. Sí. O sea, ya se están llamando por él. Tenemos de la alimentación. La alimentación con los carbohidratos. Muy bien. Por ejemplo, yo creo que a los deportistas menores les inyectan complejo B. ¿Qué repercusiones tiene o qué? Muchachos, es un efecto paseo. Es un placebo. El complejo B. ¿Qué es el complejo B? Chicos, por acá preguntan qué opino sobre los que suplementan el complejo B. ¿Qué es el complejo B?
Vitaminas del complejo B. B1, chévere, sí, bacán. Pero uno, si se pone a ver la suplementación clínica con hierro y con multivitamínicos, tiene que ser con una carga de un mes. Y el complejo B siempre te da un día antes de una competencia o estás muy cansado. Entonces, ¿qué es? O sea que un día no puede recuperar, no puede hace que tenga una deficiencia de vitaminas, sí, pero la verdad es que no tiene. porque yo he escuchado que lo ponen ¿Sabes qué ponen también, chicos? ¿Qué ponen después de competencia? No sé si han visto la sueroterapia con zinc o vitamina C. Tampoco sirve para nada. el signo. El zinc sí, pero crónico y en cierta cantidad y el tipo de zinc. Como la creatina, pues. Exactamente. O sea, eso no es como que hay, me eché y ya me siento mejor así. O sea que esos suelos sirve. Y si se hace de manera regular. En ese caso sí serviría, pero ¿quién aguanta pues el tratamiento de cada día? Si no, es que a nosotros nos explicaban por ahí por 3 meses y se suspendía. Cada razón que cada. Eso era por ahí cada 2 o 3 días. Bueno, y si están haciendo una carga crónica, a la que yo me refiero cuando te inyectan por un día y no te vuelven a inyectar más, solo hay que hacer una construcción. En los días que se hacían fuerza, pues que era como gimnasio. Entonces, acá cortando, eran por ahí 2 o 3 veces a la semana, por 3 meses. Luego se suspendía dependiendo de las cargas que uno tenía como de calendario y volví otra vez. Pero eran los 3 primeros meses y ya. Más fácil hubiera sido suplementación con hierro. Oye, es mejor suplementarse diario, no sé, con un multivitamínico que Sí, hace mucho mejor. Mucho mejor. Que aplicarse la inyección. No, sigue siendo vitaminas. Sí. O sea, es que cuando pasemos a vitaminas, yo le voy a explicar toda esa parte. Pero básicamente. No, sí, de verdad. Bueno, como les decía, muchachos, también tenemos a nivel estructural, ¿sí? Los fosfolípidos van a ser parte de esa membrana celular a nivel estructural de nuestras células, ¿sí? Para el ingreso de nutrientes, tanto proteínas, tanto como carbohidratos y también grasas, inclusive. Y el colesterol también va a ayudar a la flexibilidad celular de la pared celular. Entonces, miren cómo les mencionaba en las clases pasadas, cómo todos esos tipos de macronutrientes se conjugan en sí mismos. O sea, no solo que uno sea más importante, sino que todos tienen beneficios distintos, muchachos. Entonces, quería mencionarles esa parte. A nivel estructural, como les decía, aquí también podemos ver otra imagen con respecto a los fosfolípidos que hacen parte de la membrana celular. ¿Okay? Y acá podemos ver a nivel hormonal la función también de las grasas. Entonces, podemos encontrar testosterona, progesterona y también cortisol. ¿Okay? Cada una de ellos va a generar un factor importante, inclusive la testosterona, como ustedes saben, ayuda para la parte de crecimiento y el desarrollo muscular también. La progesterona, altamente presente en el género femenino, ¿sí? También es efectivo para la reproducción, ¿sí? Y otro tipo de efecto de estas hormonas es que también nos ayuda mucho con la oxidación de ciertas grasas, ¿sí? Como por ejemplo el cortisol. O sea, sabemos que el cortisol, pues si lo ponemos así a generalidades, ¿es bueno o es malo? Tenemos mucho cortisol. Mucho más. Pero en cantidades normales es muy bueno, porque nos ayuda también a oxidar la grasa, a la utilización de activaciones señales energéticas que puedan metabolizar ciertos nutrientes y a la reconstrucción de masa muscular. Entonces, interesante saber cómo dependiendo el tipo de cantidad de ciertas hormonas en el cuerpo van a ser benéficas o no. ¿Sí?
La testosterona también tiene efectos muy positivos, pero obviamente en exceso va a terminar siendo negativo. Cuando hablamos de eso me refiero a usar sustancias dopantes, ¿listo? Porque como ayuda al crecimiento, ¿sí? No solo va a crecer la parte muscular, sino también otras partes como órganos esenciales y podríamos tener fallas cardíacas sin necesidad alguna, por el crecimiento de un órgano, por ejemplo, o también fallas renales, ¿sí? Fallas renales, eso me parece muy interesante porque a veces antes se le asociaba mucho con el uso de proteínas a las fallas renales, pero también el exceso de proteínas en las personas que hacían powerlifting, que también usaban este tipo de esteroides, y en realidad lo que hacía la falla renal era reducir peso. Los esteroides necesitaban más de la proteína. Entonces, como para tenerlo ahí en la muchachos en cuanto a función hormonal. ¿Listo? Y después de los 30, pues he visto que nosotros los hombres después de los 30 tenemos una decadencia en la producción de esta hormona que es tan fundamental para nosotros. Y he visto, hay un man, no sé si lo conoce, se llama Joe Rogan. Es un man que es súper Joe Rogan, sí. ¿qué habla y hace? Sí. Ese man tiene un podcast y es muy interesante y habla o sea, sin tabús. Él, por ejemplo, dice que ya tiene como 40 y algo, 48, dice que desde los 33 empezó a inyectarse testosterona en cantidades, pues no de competencia, no compite. Suavecito, sí, suavecito, exacto. Se mete un poquitito. Sí, sí. Y dice que ha sido lo mejor que ha podido hacer, porque el tema de los niveles después de los 30 es que bajan demasiado esos niveles de testosterona. Entonces, mantener una testosterona a un buen nivel siendo adulto puede ser muy beneficioso, ¿no? Es una pregunta interesante, pero no te la puedo responder. Y te la voy a decir por qué. Porque son estrategias nuevas. ¿Qué pasa? El trabajo de nutricionista, muchachos, también es un carácter personal, ¿cierto? Yo aquí les voy a enseñar lo que hay en la bibliografía y lo que puede ser una nueva tendencia, pero no está comprobado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo no con ese, sino con otro tipo de suplemento, ¿cierto? A ver, lo voy a poner con puede ser una sustancia hormonal, ¿sí? Yo no sé si han visto que están recomendando cierto tipo de esteroides, de acción esteroidea, pero no en altas cantidades para las mujeres menopáusicas, no sé si lo han visto, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo tengo una pregunta que sí, ¿cuál es el que la El endocrino. y le mando una dosis para... Entonces ahí va la cuestión. Eso todavía no ha estado probado, ¿cierto? No ha estado probado porque es fijo que las mujeres, cuando ya pasan los 45 años, hasta los 50, ya empiezan en una parte de perimenopausia y posiblemente pasan a ser menopausia, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Los niveles de estrógenos y de progesterona se caen al piso. Por ende no tienen buena utilización para la masa muscular, buen rendimiento, y también tiene que ver mucho con la parte genética. Entonces, ¿por qué este suplemento? ¿Sí? Porque lo están recomendando mucho los médicos, ¿sí? Lo están recomendando mucho los médicos. Entonces, los médicos siempre mandan cosas sin ser probadas a magnitudes, ¿cierto? Siempre. Cuando el Viagra, ¿sí? Eso se mandaba para una cosa, pero no se para otra. Eso se mandó para hipertensos, hipotensos, perdón. Sí. Un vasodilatador. Listo. Pero terminó funcionando para otra cosa. Pero es un ejemplo del problema de recomendar cosas sin ser probadas a niveles transversales, longitudinales, ¿cierto? Es un problema muy grande. Entonces, ¿por qué también quise tocar este ejemplo? Porque es una paciente que lo está usando, ¿sí? Y yo le manejé un plan de alimentación que siempre me ha funcionado para cambiar la composición corporal. Inclusive hacía cosas demasiado extremas. Pero ¿qué pasa? Yo le decía a la paciente, lo que pasa es que usted ya es menopáusica o que está en un proceso de perimenopausia. Le mandaste los exámenes de estrógenos, efectivamente tenía perimenopausia,
Entonces los picos de estrógeno eran muy altos o muy bajos. Eso estaba en esa secuencia, ¿cierto? Había mucha fatiga, había mucho estrés y cualquier cosa que comía, pues le aumentaba la composición corporal. Ella consultó a un endocrino y le mandó ese suplemento y me consultó a mí. Y yo le dije, si lo quiere tomar, tómese. Pero yo no se lo puedo recomendar porque no es algo que ha sido probado, ¿cierto? Ella decidió tomarlo y ha bajado el peso muchísimo. O sea, pues es como si ya fueran los niveles de estrógeno de una mujer de 30 años, pues de 26 años, que ya es más normal, y digamos que la parte de la distribución dietética es más adaptada para este tipo de personas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Seguía con el mismo plan que yo le había mandado y ya funcionó, ¿cierto? Entonces va mucho a carácter profesional. Sigo en la posición de no mandar, yo no lo haría, ¿cierto? Yo no, porque yo no soy médico, ¿cierto? Pero hay que analizar mucho la parte de probabilidad de uso de suplementos. Otro suplemento que no ha sido altamente probado, ashwagandha, por ejemplo. Ashwagandha es muy nueva, tiene meta-análisis, o uno que hace poco vi una publicación que justamente Ricky me preguntó, por encima de Q10, ¿cierto? Hay que ver, las cosas están para analizarlas, pero de carácter profesional. Yo prefiero, por eso me gusta trabajar mucho con deportistas, porque me da la parte mucho del dopaje. Entonces, cuando se mide dopaje, uno no puede jugar con cosas raras. Pues esa medicina, por ejemplo, ayurveda, natural, que cosas están, uno no sabe si es tan bueno. Por ejemplo, ¿cómo se llama la planta que utiliza acá? No sé. Así se llama. Eso no. Pues sí, Lucy, No hay evidencia. Pero es súper Hasta increíble. hicieron con la plata hizo un estudio Y ahí ustedes en la práctica van a trabajar con dos deportistas que yo sé que están dopados. ¿Listo? Que yo sé. ¿Listo? Van a trabajar con dos deportistas que yo sé que están dopados. O sea que consumen sustancias prohibidas del deporte. Yo no lo recomiendo. Y espero que en el video no me use más. Yo no recomiendo eso, pero le voy a poner el caso, porque también puede que pasen eso en la vida. Llegó y me dijo, hey, le voy a dar esto, esto y esto. Le digo, ¿sabe qué? Si usted lo quiere usar, usa. Pero yo no le voy a dar la recomendación. Y en la prescripción suplementaria tiene que firmar usted, el deportista y yo. Porque si ese deportista le encuentran doping, quien pierde soy yo. Porque yo soy firmando el suplemento. Y se juega mi tarjeta profesional y mi ética profesional. Yo le mando el suplemento, pero ustedes vean si le dan mejoras cosas, ¿cierto? El rendimiento ha sido mejor, muy alto, ¿sí? Porque tenemos alta presencia de hormonas de producción de masa muscular, pero el mundo del deporte es así, a la gente le vale huevo y medio la salud, la verdad. O sea, les da igual. ¿A quién le importa eso? A uno le importa. Y ahí es cuando uno tiene que poner su posición y decir, vea, yo hasta aquí llego, de ahí para allá, yo ya no tengo nada que hacer. El alto rendimiento no es saludable. Sí, no, porque hay deportistas que tampoco se dopan, o sea, que son naturales, si se puede llegar a hacer. Entonces, por eso les digo, muchachos, ustedes son nutricionistas y nosotros también hacemos un juramento práctico que es cuidar la salud de las personas. Entonces, hay que analizar eso también. Pero al fin y al cabo, el resumen es decidan algo. A nivel de información, de difusión informativa hormonal, muchachos, podemos encontrar características de las hormonas esteroides, ¿sí? Derivadas del colesterol, liposolubles y receptores intracelulares. Entonces tenemos que esas hormonas derivadas del colesterol son hormonas esteroideas que se llevan a través del colesterol, que a través de una serie de reacciones enzimáticas se convierten en pregnenolona, ¿sí? Precursora común de todas las hormonas esteroides. ¿Listo? Por ejemplo, la testosterona, como hemos mencionado, una hormona esteroide derivada del colesterol, responsable del desarrollo también sexual, en este caso,
grasa lo que les permite atravesar las membranas celulares son los receptores intracelulares. Por ejemplo, el estradiol, un estrógeno, que hemos hablado, que puede atravesar la membrana celular debido a su naturaleza lipídica, ¿sí? Este funciona muy bien en mujeres adultas, se ven disminuidas, en mujeres que pasan, mujeres si hablan por aquí 5 a 50 años. Receptores intracelulares, si una vez dentro de las células se unen a receptores específicos en el citoplasma o en el núcleo de la célula, modulando la expresión genética y afectando la síntesis de proteínas, como por ejemplo lo que les mencionaba, el cortisol se une a los receptores intracelulares, modulando la respuesta del cuerpo al estrés para la síntesis de proteína muscular, recuperación, inflamación, entre otras más. ¿Okay? ¿Me van a tomar foto a eso o paso? ¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante es? No sé, lo que ustedes le dan importancia. Acá también tenemos función catalítica. Recordemos que hay vitaminas que actúan como catalizadores, como factores de enzima, ¿sí? La vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, son esas vitaminas que influyen en varios procesos celulares. Cuando veamos micronutrientes se van a dar cuenta que también las vitaminas y los celulares tienen un efecto muy positivo, pero a niveles de la grasa, la mayoría de vitaminas liposolubles necesitan de la grasa para funcionar adecuadamente y asimismo para ser obtenidas de manera alimentaria o de ingesta alimentaria. ¿Listo? Entonces, son bastante presentes porque, hablando netamente de la vitamina D, ¿sí? Esa vitamina es de característica liposoluble, necesita de la radiación solar para ser activada, ¿okay? Pero si consume una buena adecuada suplementación y una adecuada ingesta alimentaria, ¿sí? Podría cumplir con su proceso de utilización para la función inmunológica y la función de desarrollo óseo, por ejemplo, la vitamina D, ¿okay? Una de estas ejemplos de las vitaminas que tenemos, ¿okay? A niveles de inflamación, como por ejemplo la vitamina E, ¿sí? Es muy interesante porque hace unos añitos, en el año 2020 más o menos, salió un estudio que mencionaba que la suplementación con vitamina E en realidad no era tan efectiva como el consumo de la vitamina E de la característica alimentaria. Las cantidades eran menores a niveles alimenticios, pero el nivel de absorción era más eficiente. Entonces, como para que tengan presente. ¿Listo? Muy bien. Acá podemos ver otra parte de las funciones catalíticas, con factores enzimáticos. Tenemos la vitamina A, participa en síntesis de rhodopsina, la proteína clave para la visión que regula la expresión de genes involucrados en la diferenciación celular. Yo creo que ustedes no ven ahí bien, entonces me voy a hacer zoom para que vean un poco mejor. Sí, o sí se ve. No. Muy bien. Como les decía, la vitamina D es una hormona que promueve la absorción de calcio y posteriormente es un destino de la administración ósea salud y modula la función del sistema inmunológico. Como les mencionaba, la vitamina D es importante también, digamos, en la parte de suplementación, porque la mayoría de personas no la puede activar de manera natural, porque casi no les gusta recibir sol, ¿sí? Y los consumos de vitamina D no son altamente presentes en la dieta. ¿Listo? Entonces, solo en ese caso, por a niveles de deficiencia alimentaria, se podría usar suplementación de vitamina D casi que de uso diario, siguiendo los protocolos pues, de manejo. ¿Listo? Acá, como les decía, la vitamina E funciona como un antioxidante, protegiendo enzimas y proteínas de la oxidación, aunque no es catalítica en el sentido clásico de que sea un cofactor de rutas metabólicas,
sí funciona en esa acción de protección. Entonces, lo que les mencionaba con anterioridad, básicamente esta vitamina, pues a nivel de suplementación no es tan efectiva, sino de buena obtención de alimentos naturales. Esto lo tenemos presente también. Acá, si nos convertimos nuevamente a la función catalítica, ¿sí? Los receptores de reacciones, los lípidos, pues no van a actuar directamente como catalizadores, pero son esenciales para la correcta absorción y transporte de las vitaminas, como les mencionábamos. O sea, como tal, los gliceros no hacen esa parte, pero sí para que ingrese de la luz intestinal a la sangre, listo, para que participen en esas funciones catalíticas en las diferentes vitaminas. ¿Ok? Y por ejemplo, por acá, en almacenamiento y liberación, los lípidos almacenan las vitaminas disponibles en los tejidos grasos y liberan según las necesidades del cuerpo, asegurando que esas vitaminas estén disponibles para sus funciones catalíticas. Aquí voy a hacer una pregunta, la podría guardar para otra clase, pero la quiero hacer en este momento. Si esas vitaminas se almacenan, podrían generar toxicidad. ¿Sí o no? Sí, en exceso sí. Pero una cosa, o sea, por acá me dicen que el hígado y acá. Pero si se almacenan en el tejido graso, pues se quedan ahí congeladas. ¿Cuál sería el efecto de vitaminación? ¿Cuál creería? ¿Cómo así? No, pero que de todas maneras la precursor de la vitamina D es el colesterol. Y yo nos había dicho que era flexibilidad a la célula. Una célula que esté saturada de colesterol no va a tener bastante espacio, por lo tanto no puede ser transportado. También podría verse afectada funciones de la funcionalidad metabólica, ¿sí? Porque como se quedan prácticamente en las partes celulares, se anota como ahí, como la grasa reducida en sangre, ¿listo? No hay ese efecto que mencionábamos en órganos, pero sí a niveles celulares, serían deficientes, ¿listo? Muy bien. Tenemos también otra función, que es el requerimiento de órganos vitales, muchachos. Básicamente recubrimientos abdominales, de tejido adiposo, recubrimiento en los riñones, recubrimiento en el corazón, ¿sí? Tenemos también grasa para obviamente cualquier impacto, cualquier salto, no generar ninguna afectación en su función. ¿Listo? Y muy importante mencionar que desde ese punto las grasas pues, son muy esenciales. Y el llevar a un deportista a niveles mínimos de grasa puede ser peligroso por esa misma razón, que era lo que les estaba mencionando. Porque el recubrimiento de órganos también se puede ver afectado. O sea, hay algo que yo mencionaba ayer con un profesor y me decía que ahora hay mucha lipofobia. ¿A ustedes les gustan las grasas? ¿Será que? ¿Puede ser una pregunta? ¿Quién tiene el fryer acá? Yo también sé. Pero ustedes, quiero saber así a generalidad, ¿ustedes lo usan porque no quieren consumir grasa o por la fácil de cocción? Por la facilidad. Chicos, fíjense una pregunta acá importante.
Ese recubrimiento de órganos, chicos, ese recubrimiento de órganos para deportes de combate debe ser importante. Sí. Sí, claro, porque recibir un golpe y tener mayor cantidad de grasa, pues obviamente vas a recibir menos daño que un deportista que sea completamente malo. Sí, sí. Pero si lo tiene muy fortalecido. No, sí, pero si tú te fijas, los deportistas altamente grandes sí tienen un poquito más de porcentaje de grasa. ¿Listo? Tienen un poquito más de porcentaje de grasa justamente para recibir golpes. Algo muy interesante también, y que hablaba ahorita con Juana en el receso, y era que con respecto a la salud de atletas que manejen altas cantidades de peso, tenemos que tener un equilibrio en la composición corporal para que lo tengamos presente en base a las grasas. Por ejemplo, muchos de los atletas de halterofilia, bueno, quiero hacer un anuncio importante. Posiblemente vayamos a tener prácticas en deportes de Antioquia, el próximo semestre. Sí. Profesionales. Y me pidieron exclusivamente que mandara estudiantes para halterofilia y deportes de combate, porque allá no hay casi nutricionistas. Y los deportistas son hipertensos y tienen ya complicaciones de epidemia. Son deportistas. Entonces ahí va a entrar ustedes la herramienta de trabajar con alguno de ellos. Listo, entonces estamos trabajando mucho porque sé que en ese grupo es muy grande y necesitamos más prácticas de deportistas. Pero ahí va la cuestión, o sea, la grasa no es mala, pero tratar de equilibrar ese exceso, porque como ellos tienen que ser muy fuertes, piensa que el consumir fritos, el consumir exceso de cantidad de aceites o de salsa va a ser beneficioso para su fuerza. Hay que cambiar ese chip. Hay que cambiar ese chip. Muy bien. Entonces, para terminar acá, muchachos, que vayan a almorzar bien juiciosos, los niveles, pero cumplimos los descansos bien. Sí. Los niveles inadecuados, básicamente, el exceso es consecuencia de niveles altos de colesterol y triglicéridos que van a causar sobrepeso, obesidad, y el consumo produce deficiencia de irritabilidad, poca saciedad, problemas hormonales, resequedad de la piel, pelo y uñas y mala absorción de vitaminas, disminuyendo la presión arterial y el estreñimiento, entre otros. O sea, fíjense que los dos polos en cuanto a la grasa van a ser negativos, por ende, ese es un macronutriente sumamente importante, pero no hay que dejar de lado su equilibrio para la correcta función de personas normales y los deportistas. ¿Listo? Muchachos, mañana continuamos. Estoy en bastante.